Hola, ¿qué tal? Soy Felipe Mateo y estoy encantado de volver a saludarte. Bienvenido, bienvenida a mi canal. Si aún no lo has hecho, te invito a seguirme en mis redes sociales. En este vídeo comparto con vosotros mi intervención el pasado día 20 de abril de 2023 en la televisión canaria con motivo de la aprobación de la reforma de la ley del solo sí es sí. Espero que os guste. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Feliz semana! Y vamos hasta el Congreso de los Diputados. A las 8 de la mañana arrancaba esa esperada sesión en la que se va a votar la reforma de la Ley de Libertad Sexual que propone el Gobierno estatal. Los socios de Gobierno votan en contra y la oposición a favor. El mundo al revés. Silvia Mascareño, ¿ya se ha votado? ¿Ya se sabe el resultado? No, se han votado solo las enmiendas y está a punto de votarse el texto definitivo. Ese texto con el que se pone punto y final a los poco más de 6 meses que ha estado en vigor la ley del solo sí es sí, tal como la conocemos. Un texto con el que el PSOE quiere atajar las rebajas de condenas y excarcelaciones de agresores sexuales, en torno a 1000 según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial. La clave política, como decías, es que lo hará, pero con el apoyo del PP, también de otros partidos políticos como Junts, PNV o Coalición Canaria. Pero enfrente tendrá a sus habituales socios parlamentarios, a Esquerra y Bildu y sobre todo a Unidas Podemos, a su socio del Gobierno, que había hecho una bandera de esta ley. De hecho, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha subido a la tribuna para asegurar que lo de hoy es un importante retroceso en los derechos de las mujeres porque a su juicio el consentimiento deja de estar en el centro. Veremos lo que ocurre con esa votación que está a punto de producirse en unos minutos, pero lo de hoy está claro que es un antes, un después en el bloque de investidura y también en el seno del Ejecutivo. Bueno, pues estaremos atentos a esa votación cuya discusión, cuyo debate se está produciendo ahora mismo en el Congreso. Pero vamos a analizar un poco estos cambios con Antonio Cárdenas. ¿Qué tal, Antonio? ¿Qué tal, Roberto? Oye, ¿qué cambios se van a producir? Bueno, los cambios básicamente van destinados a volver a meter en el Código Penal, en la ley, en rebaja, o sea, unas penas mínimas que hagan que esas personas que han sido excarceladas o futuras personas que se vayan a juzgar futuros agresores sexuales no tengan unas penas tan bajas como las que están teniendo ahora. Vamos a ver en un gráfico lo que tenemos en esta ley que entró en vigor, como decíamos, hace solo 6 meses y lo que pretende la reforma. Fíjate, penas en agresiones con penetración. En la actual, ahora mismo, con la ley del solo sí es sí, entró en vigor el 7 de octubre, de 4 a 12 años esas penas. Pero con la reforma, esa pena mínima va a ser de 6 años. Esto es clave. Y, por ejemplo, en esa agresión con penetración y también con agravantes, por ejemplo, si son menores de edad o si hay violencia, actualmente todas esas penas tienen una mínima de 7 años y la mínima con la reforma va a ser de 12 años. Claro, o sea que reforma, en cierta manera, las horquillas que se estaban estableciendo hasta ahora. Porque en estas horquillas se van a poder mover los jueces para poner esas penas, no de 4 a 12 años o no de 7 a 15, sino, por ejemplo, en ese caso, de 12 a 15 años nada más. Efectivamente. Oye, la curiosidad es que es la oposición quien apoya esta norma del Gobierno. ¿Qué aporta el Partido Popular a la ley, aparte de sus votos, claro? Bueno, lo veamos ahora mismo, enseguida lo vamos a repasar otra vez, porque el PSOE dice que esa reforma, el PP ha metido simplemente algunas cuestiones técnicas. Vamos para atrás otra vez, porque tenemos que ver el gráfico anterior, no este, ¿verdad? Pero en cambio, lo que dice el PSOE es que no son reformas, lo que dice el PSOE son que son algunas reformas técnicas. El PP, por supuesto, le da un poquito más de empaque a esa reforma. Bueno, estamos viendo las penas, enseguida veremos aquí lo que aporta el PP y el PSOE, pero te lo voy adelantando. El PP ha aportado clave 2 cuestiones que se habían eliminado por error con la introducción de la ley del solo sí es sí. Una de ellas es lo que llaman incitación a la violencia transmitida, por ejemplo, por mensajes de teléfonos móviles o por internet en menores de 16 años. Esto se había quitado como delito, se vuelve a introducir. Y también el trato degradante en las empresas para personas que pues sufran por su empresa o por una personalidad jurídica un trato degradante. Bueno, eso vuelve a ser también un delito y por error, como dicen, se había quitado con esta ley del solo sí es sí el pasado mes de octubre. En todo caso, estamos hablando de la reforma de una ley que a la vez se había reformado hace 6 meses, que ha entrado en vigor hace medio año. Efectivamente, vamos a ver esos datos porque es curioso. El 7 de octubre del año 2022 entró en vigor esta ley, lleva un poco más de 6 meses en su aplicación. Fíjate cómo entró ese día en vigor y ¿qué ha ocurrido? Bueno, pues se han reducido 1 de cada 3 penas que se han revisado, es decir, estamos hablando de una reducción de en torno a las 1000 penas, bueno, pues se han revisado 3000, 1 de cada 3 se ha reducido esa condena o incluso hay personas que han salido libres, ¿no? Bueno, de esas reformas, de esas 1000 penas que se han reducido, 15 las ha reducido
el Tribunal Supremo. Por tanto, esas ya no tienen posibilidad de revocación, pero para el resto todavía se pueden revocar. Esto es un dato que hay que tener claro. Y lo último, hemos invocado aquí esta famosa ley del latín, indubio pro reo. Esto, bueno, venimos a decir que la nueva ley del solo sí es sí y esa reducción de penas hace que, bueno, en este caso se dice en caso de duda, en el caso de la ley del solo sí es sí, esa nueva ley hace que el reo el preso se haya visto favorecido por esa reducción de penas, ¿no? Por esta invocación de que la norma que más favorezca al preso es la que se le aplica en el caso en este caso, por ejemplo, en la reducción de las condenas. Y vamos a ver lo que ha ocurrido, esto traducido en cifras en los últimos 6 meses. Repetimos, solo desde el 7 de octubre, 978 personas agresores sexuales que estaban en la cárcel han visto cómo sus penas se han reducido e incluso 100 de esas personas están ahora mismo en la calle. Ojo, ya te digo, podrían volver algunas de ellas si se termina revisando, no solo por la aplicación de la nueva norma, sino también por algunas revisiones que ya están en marcha, porque se ha reducido la condena, pero todavía con la norma actual hay algunas que podrían ser revocadas. Y con la nueva norma, por supuesto, que lo que se intenta es que no se siga sacando gente de la cárcel y que esas personas, por ejemplo, puedan volver. Bueno, sobre esto vamos a preguntar precisamente a un experto, Felipe Mateo Bueno, que es abogado de familia. ¿Qué tal, Felipe? Buenos días. Muy buenas, encantado de saludarte a ti y a tu audiencia. Muchas gracias por atendernos, por su tiempo. Bueno, con esta reforma se impide que los condenados por agresiones sexuales reduzcan sus penas. No, estaba escuchando lo que estabais hablando y quiero hacer una matización muy importante. Esta reforma que se va a aprobar hoy será de aplicación a partir del momento en que entre en vigor. Y será de aplicación para todos los hechos que se cometan a partir del momento que entre en vigor. A los que hayan delinquido durante los meses que ha estado en vigor la ley del solo sí es sí, se les aplicará esa ley. Y a los que hayan delinquido antes, como en España es de aplicación el principio de la ley penal más favorable, pues se les aplicará la ley del solo sí es sí. Con lo cual, el efecto que va a tener esta nueva reforma de la reforma es que al que cometa un delito a partir de la entrada en vigor de esta ley se le aplicará esta ley. Claro, pero a los que lo hayan cometido anteriormente se les aplicará la del solo sí es sí. Y a los que lo hayan cometido antes de la entrada en vigor de esa ley se les aplicará por ser más beneficiosa esa ley. Con lo cual no se van a parar las reformas, no se van a parar las revisiones de condenas ni las excarcelaciones porque se apruebe esto hoy, Entiendo, Felipe, entonces que la norma no llega tarde ya solo para quienes han obtenido ese beneficio, sino para los que hayan cometido un delito o estén ahora en la revisión en el marco de esta ley. Será solo a partir de la aprobación de la nueva cuando ya no se permita. Efectivamente, la ley llega tarde para todos los anteriores. Esta ley solo surtirá efectos para los que a partir de hoy, o mejor dicho, a partir de la entrada en vigor, cometan un delito. En este caso, una agresión sexual. ¿Cuál es la diferencia principal entre esta norma que se aprueba hoy, previsiblemente, y la anterior? ¿Esa horquilla de penas que se deja a los jueces? Efectivamente. La diferencia principal, la ha explicado muy bien tu compañero, es que se revisan las penas mínimas y máximas y prácticamente podemos decir que volvemos a lo que había antes. Lo que era un disparate es que, por ejemplo, mira, en el tipo agravado de agresión sexual, pues pasábamos la pena mínima de 5 años a 2 años. ¿Qué quiere decir una condena de 2 años? Pues que si no tiene antecedentes, el agresor ni entra en la cárcel, se le puede suspender la pena. En el tipo agravado con acceso carnal pasábamos de pena mínima de 12 años a 7 años, o sea, una rebaja de 5 años. Lo que hace ahora la reforma, permíteme, la reforma de la reforma, que es como habría que llamarlo, es volver prácticamente a lo que teníamos antes. Claro, pero volver a lo que teníamos antes significa que el consentimiento deja de estar en el centro de la cuestión, que era un poco lo que motivó la reforma según parte del gobierno. No. Es que el consentimiento ha sido el gran engaño de esta reforma. El consentimiento en el Código Penal está desde el Código Penal del año 1822. Y en el Código Penal de 1995 también se recogía. Te lo voy a explicar de una forma muy sencilla. Desde el año 1822, las relaciones sexuales que se tenían de forma consentida no eran delito. Y las relaciones sexuales que se tenían sin consentimiento eran delito.
Eso de que esta reforma introdujo el consentimiento, eso es mentira, eso es propaganda. Si uno se lee el Código Penal del año 1822, ya lo puede leer que el consentimiento era lo que determinaba si estamos ante un delito o no. Y si uno lee el Código Penal del año 1995, expresamente en dicho Código Penal se recoge que cuando no haya consentimiento será delito. Evidentemente, las relaciones sexuales mutuamente consentidas nunca han sido delito en este país, como es obvio. Las relaciones sexuales que no eran sin el consentimiento de una de las partes, pues desde el año 1822 es un delito. Esto del consentimiento es que es propaganda, no es cierto. Claro, Felipe. Y la reforma de la reforma no quita que ahora haga falta consentimiento, no lo hagan, no. Es que cuando no hay consentimiento es delito y cuando hay consentimiento no es delito. Claro, Felipe, pero es que esta norma parte de un caso muy mediático en su momento, el caso de La Manada, la condena que se produce en ese momento por abuso, no por violación, lo cual es considerado a nivel popular desde muchos puntos de vista como una condena quizá más suave de la que se debería. Es lo que motiva esa ley en principio. Bueno, ¿eso sí se cambia? Aquí hay que hacer dos matizaciones. La primera, que fíjate, la ley que paradójicamente venía a corregir esa situación ha hecho que uno de los condenados por, en ese caso, haya visto reducida su pena. Ojo, pero es que el gran cambio que introdujo la ley del solo sí es sí es que antes se diferenciaba entre abuso sexual y agresión sexual. Y con la reforma todo es agresión sexual. Por explicarlo en términos coloquiales, si antes tú, un hombre, por ejemplo, aprovechando una aglomeración, le tocaba las nalgas a una mujer en el autobús, pues eso era un abuso sexual. Sin embargo, si para tocarle las nalgas usaba fuerza o intimidación, por ejemplo, le ponía una navaja en el cuello, eso era una agresión sexual. Vale, pues ahora desaparece el abuso sexual y todo es agresión, independientemente de que haya violencia o intimidación. Nada más, ese ha sido el verdadero cambio que ha introducido la ley del solo sí es sí, es que todo es agresión sexual. Bueno, pues Felipe, vamos a ver que se aprueba finalmente, que parece que sí, y veremos cómo queda la situación, aunque ya vemos que los que se hayan podido acoger, los que hayan delinquido antes de la introducción de esta nueva norma, pues van a poder acogerse a esos beneficios todavía. Muchas gracias por habernos atendido.